Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Estamos en la lección 26 de Fundamentos Básicos para la Vida de un Cristiano y hablamos de la paternidad de Dios. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que se ha estudiado hasta ahora sobre este tema, la paternidad de Dios. Y es que cuando nos convertimos, recibimos su paternidad. Dios nos adopta como hijos. Si no nos convertimos, no recibimos su paternidad. Es necesario confesar a Cristo como Señor y Salvador para poder ser hijos de Dios, para que Él nos adopte como hijos. Dios es un Padre perfecto. Eso tenemos que tenerlo claro los discípulos, los que intentamos seguir las enseñanzas de Cristo y prepararnos para la gran comisión, que es evangelizar a la gente inconversa, nuestro trabajo como iglesia, pero para eso tenemos que entender lo que significa ser hijos de Dios y que Dios sea nuestro Padre. Cuando así lo hacemos, cuando entendemos esto, entenderemos por qué el Señor a veces no contesta a nuestras oraciones con un sí, contesta con un no, porque no nos interesa, o bien nos hace que esperemos, porque no es el momento. Pero podemos llegar a entender que Dios, nuestro Padre Celestial, siempre está atento a nuestra oración. Si no nos contesta, repito, si no nos contesta un sí, es porque es un no. Y nos contestaría un no. Y en ciertas ocasiones, cuando hay algo que pedimos que no es para nuestro bien, Él nos dice que no. O que no es el momento apropiado y entonces te dice espera. También entendemos que el Espíritu Santo abre el entendimiento para que podamos entender los mensajes, la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos trae la revelación de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan y por tanto la revelación del Espíritu Santo es de gran importancia. Luego, otro punto que estuvimos tocando es que los propósitos amorosos de nuestro Padre Celestial para todo ser humano incluye cosas de suma importancia, que las vamos a enumerar rápidamente. Él siempre está dispuesto, en primer lugar, a contestar nuestra oración de la forma que lo he explicado. También anhela, o sea, desea fervientemente que las personas de este mundo puedan ser sus hijos y Él pueda ser nuestro Padre. En tercer lugar, Él disfruta, Él se deleita en mostrarnos misericordia. Se propone también que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, no una vida mediocre. También quiere librarnos de todo miedo y de todo temor. Desea también dar a todo ser humano un lugar eterno. Jesús ya lo dijo, voy a preparar moradas para vosotros. También quiere que toda persona sea salva. Cristo no vino a condenar al mundo, el mundo ya estaba condenado cuando Él vino, por culpa del pecado. Él vino a salvar al mundo del pecado y de sus consecuencias. También Dios quiere cubrir nuestras necesidades, pero necesitamos priorizar el reino de Dios. Necesitamos hacer lo que Dios nos manda para que el reino de Dios avance. Y también quiere que vivamos un anticipo de la vida eterna aquí en esta tierra, como parte de la herencia de sus hijos. Otra cosa importante que debe tener un discípulo es comunión con el Padre, comunión con nuestro Dios el Padre. Un buen hijo tiene una buena relación con el Padre, pues con Dios ocurre lo mismo. En Romanos 8, versículo 15, Pablo nos recuerda que como hijos de Dios tenemos la necesidad de tener comunión íntima con Él. Dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos tratarle de una manera familiar y emplea las palabras en arameo, Abba, Padre, que significa papaíto o papá. No hemos recibido, por tanto, un espíritu que nos esclavice. En cambio, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios cuando Él nos adoptó como sus propios hijos, cuando nos convertimos. El Espíritu Santo vino a hacer morada en nosotros y por eso Él nos induce, nos empuja a tratarle en esa familiaridad. Abba Padre, que es un idioma, unas palabras en arameo,
que era el idioma que Jesús hablaba en intimidad con sus discípulos. A la luz de todo esto se puede confiar plenamente en el carácter de nuestro Padre Celestial y depender enteramente en su habilidad y en su poder. Otra cosa importante que debe tener y debe saber un buen discípulo es que las bendiciones y los beneficios, que hay bendiciones y beneficios y que debe existir después de esa intimidad, emana de una relación, esos beneficios y esas bendiciones vienen como consecuencia de precisamente lo que he dicho, de tener una buena relación padre e hijo, de tener una buena intimidad con él. Las bendiciones, por tanto, estuvimos estudiando algunas, hoy vamos a seguir estudiando. El primer beneficio, la primera bendición, es que es un privilegio que Dios nos adopte. En segundo lugar, el testimonio de nuestra adopción, o sea, la demostración de que Dios nos ha adoptado, y también la herencia que recibimos cuando somos adoptados. Los hijos son los que heredan. Hoy vamos a seguir estudiando el siguiente beneficio, la disciplina de adopción. ¿Qué quiere decir esto? La disciplina que Dios aplica a sus hijos es un gran beneficio y una gran bendición, aunque algunos no lo entiendan de esta manera. Porque como veremos, la disciplina no es algo que guste a nadie. Ser disciplinado, incluso el que disciplina, también sufre, porque no es bueno, pero al final, como veremos, da fruto. Por eso, la disciplina es un beneficio de ser hijos de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11, vamos a estudiar precisamente el tema de la disciplina, que dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. La condición de que Dios nos trate como hijos es que aceptemos su disciplina, porque pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Al soportar la disciplina divina, debemos recordar que Dios nos trata como sus propios hijos. No existe ningún buen padre que no corrija a su hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le ama. Y Dios nos corrige y nos disciplina, ¿por qué? Porque nos ama con un amor incondicional y un amor eterno. Versículo 9. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que respetamos y honramos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, esto también es un mandamiento con promesa, que debemos honrar a nuestros padres terrenales. Entonces se vuelve a preguntar, ¿no deberíamos aceptar con más motivo la disciplina de nuestro Padre Celestial, que nos infundió vida a nuestro espíritu y así vivir para siempre? Hermanos, la disciplina nos hace vivir la verdadera vida cristiana. La verdadera vida cristiana sin disciplina no es vida cristiana auténtica. En la vida cristiana debe haber disciplina y el discípulo verdadero debe aceptar dicha disciplina. Versículo 10. Y aquellos, ciertamente nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mirad qué importante es lo que está diciendo aquí, para que participemos de su santidad. O sea, Dios dice en otra parte de la Biblia, sed santos como yo soy santo. Eso significa participar de su santidad. Él es santo y nosotros como sus hijos, tenemos sus genes, tenemos que vivir en santidad también. ¿Estás comprendiendo? Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto.
da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos pongan en disciplina. Cuando éramos niños no nos gustaba que nuestros padres nos castigaran cuando hacíamos algo mal, ¿verdad? A nadie le gusta la disciplina. Causa tristeza, pero dice, después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ella. Nuestra disciplina, ninguna disciplina resulta agradable cuando se recibe y tampoco le resulta agradable al que la impone. Al contrario, es dolorosa, pero después, como hemos leído, produce la apacible cosecha de una vida recta para aquellos que han sido entrenados en ella. Como discípulos debemos aceptar la disciplina. En Hebreos capítulo 12, los versículos anteriores a los que hemos leído 5 y 6, leemos lo siguiente. Versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies, o sea, no le quites el valor y la importancia que tiene la disciplina del Señor, ni desmayes, o sea, no pierdas el ánimo, no te des por vencido cuando eres reprendido, cuando eres exhortado por Él. Y el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. Dios corrige y Dios castiga a todo aquel que ama y que lo considera su hijo. Y eso es una prueba de gran amor de parte de Dios. No tenemos que verlo como algo negativo, sino algo totalmente positivo. Cuando Dios nos discipline, existe, y esto es una realidad, un problema en muchos llamados creyentes, y es que no aceptan que nadie les diga nada, que nadie les corrija, que nadie los exhorte. Incluso no aceptan que los siervos que Dios ha puesto para la edificación y el crecimiento de la Iglesia les amonesten. Eso ocurre, es una realidad hoy en día dentro de la Iglesia contemporánea. Ignoran, no se dan cuenta que la exhortación y la disciplina son necesarias para el crecimiento de la Iglesia. ¿Estáis comprendiendo? El escritor de Hebreos dice que este tipo de personas desprecian, no valoran al Señor. Quizás estas personas también ignoran que la exhortación y la disciplina es implantada hoy en la Iglesia por los ministerios que Él mismo constituyó. Al despreciar, por tanto, la exhortación y la disciplina de estos siervos de Dios, asegura el escritor de Hebreos, no yo, estas personas están despreciando a Dios y esto es muy grave. Cuando tú desprecias la disciplina que te impone un buen siervo de Dios, que te cuida, que cuida por ti, que vela por ti, que ora por ti, que se preocupa por ti, debes aceptarla. Porque si no estás despreciando a Dios. ¿Estáis comprendiendo? En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo habla precisamente de los ministerios, de los oficios que el propio Jesús constituyó. Y dice el versículo 11, y Él, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin y con qué propósito? Para perfeccionar. Hermanos, para la perfección de la Iglesia es necesaria la exhortación y la disciplina. Para que todo aquello que impida nuestro avance espiritual salga de nuestras vidas. Y para eso es necesaria la exhortación y la disciplina. A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos, a los que han sido santificados por Cristo, para la obra del ministerio, para preparar a la Iglesia para que su obra la pueda ejercer y para la edificación, para el crecimiento del cuerpo de Cristo que es su Iglesia. Hermanos, la exhortación y la disciplina son una necesidad para el avance y el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo hoy.
y la preparación y la enseñanza para poder llevar a cabo la Gran Comisión. Si no estamos preparados, si no estamos bien discipulados, si no estamos bien disciplinados, jamás podremos llevar a cabo la Gran Comisión, que es ser ejemplo y predicar el Evangelio a toda la persona que nos rodee y que no crea en Jesucristo. Debemos saber, y así lo asegura el escritor de Hebreos, que una de las maneras que Dios demuestra su amor hacia nosotros es cuando somos exhortados y disciplinados. Por tanto, al no aceptar la exhortación y la disciplina, estamos despreciando el amor de Dios. Ese amor que le llevó a entregar a su amado Hijo, y ese amor que al propio Jesucristo demostró entregando su vida, dedicando su vida a servir a los demás y luego morir en la cruz para salvarnos. El no aceptar la exhortación y la disciplina demuestra que seguimos siendo orgullosos y soberbios. Por tanto, al no aceptar esa exhortación y esa disciplina, estamos pecando, porque la soberbia y el orgullo son pecados. ¿Me seguís? ¿Sí? Amén. Pocos amén. Oigo. Parece que no nos gusta el tema de hoy. Hermanos, el no aceptar la exhortación y la disciplina demuestra, como he dicho, que seguimos siendo unos orgullosos y unos soberbios. Y esto está en oposición total a la palabra de Dios, que nos exige humildad, que es lo contrario al orgullo y la soberbia. La persona humilde, podemos decir, es sabia y acepta la exhortación y la disciplina, y Dios la puede usar a esa persona. La persona orgullosa, la persona soberbia, es necia, no acepta la exhortación y la disciplina de Dios y jamás Dios la podrá usar. ¿Veis las consecuencias de la diferencia entre ser humilde y ser orgulloso y soberbio? En Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús mismo nos da la orden a seguirlo e imitarlo y que aprendamos de él, porque es una orden. Dice, llevad en imperativo, mandamiento, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, de corazón, de verdad, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Tendréis la paz interior, esa paz que Jesús nos regala, esa paz que el mundo no puede entender ni nos puede dar, porque como repito y digo muchas veces, la paz que ofrece este mundo desaparece cuando llegan los problemas, pero la paz que Dios nos regala, esa paz interior, es una paz eterna y además es una paz que se mantiene aún en medio de los problemas. Ser humilde, por tanto, es un mandamiento de nuestro Señor y por tanto, como he dicho antes y lo repito, el orgullo y la soberbia es pecado, del cual debemos arrepentirnos para poder hallar el descanso necesario para nuestras almas. Tendremos paz interior y lo más importante además, Dios nos podrá usar. En Efesios capítulo 4, verso 30, Pablo nos exhorta de la siguiente manera: y no contristéis, o sea, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la manera de vivir, con el cual fuisteis sellados, o sea, nos selló, o sea, nos dio la identidad de hijos de Dios para el día de la redención. El día de nuestra redención tendremos la garantía de nuestra salvación. Es muy fácil poner triste al Espíritu Santo. Es facilísimo. En el momento que hagamos algo que no le agrada a Dios, y como Él es Dios, sufre, se entristece. El Espíritu Santo es muy sensible y cualquier cosa que hagamos en desacuerdo con su voluntad lo pone triste, porque sabe las consecuencias que nos van a venir. No por sentirse herido Él en su interior. Dios sufre porque sabe las consecuencias que trae la desobediencia a Dios y el pecado y vivir fuera de su voluntad. Por eso se pone triste.
porque sabe las consecuencias que nos van a venir. Una de las maneras de poner triste al Espíritu Santo precisamente es cuando despreciamos, no valoramos la disciplina de Dios y cuando el Señor nos reprende. También el escritor de Hebreos dice que no debemos desmayar, que quiere decir perder el ánimo, cuando seamos exhortados y disciplinados. Porque otra de las maneras de poner triste al Espíritu Santo es cuando nos damos por vencidos, desmayamos, perdemos el ánimo. Desanimarnos cuando recibimos su corrección y su disciplina no es bueno, le pone triste. Al contrario, cuando somos disciplinados tenemos que coger ánimo y decir, Dios me está disciplinando porque me ama y por eso quiere que cambie y me quiere corregir en las cosas que no hago bien. El menosprecio y la pérdida del ánimo ante la exhortación y la disciplina es una prueba de que nos queda mucho que aprender, mucho para vivir en la santidad que Dios exige que vivamos todos sus hijos. Ese es el problema. Cuando menospreciamos la disciplina, cuando nos desanimamos, cuando nos disciplina, cuando nos venimos abajo, cuando nos exhortan, eso prueba que nos falta mucho por aprender y por aprender la santidad que Dios quiere que vivamos, en la santidad que Dios quiere que vivamos. En Hebreos capítulo 12, verso 14, el autor de Hebreos dice, seguid, perseguid, dice otra traducción, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin esa santidad que se requiere a los hijos de Dios, nadie verá actuar a Dios en su vida. Si tú quieres ver a Dios actuando en tu vida, debes vivir en santidad. Ni tampoco vas a recibir la herencia de la vida eterna si no vives en la santidad que Dios exige. Cuando el Espíritu Santo, que mora dentro de todos los nacidos de nuevo, eso lo sabemos, ¿no? Cuando nos convertimos, el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros, como individuos, pero también como iglesia. Cuando, por tanto, el Espíritu Santo te redarguya, te reprenda y te discipline, no digas nunca que eso es malo, ni acuses de injusto al que te impone la disciplina, que es otro de los recursos que hacemos. El pastor es muy injusto, me ha puesto en disciplina. Un buen pastor, si tú estás en un error, te va a disciplinar y tienes que tenerlo como algo bueno, no como algo malo. Porque si es un buen siervo de Dios y es guiado por el Espíritu Santo, la corrección es para tu bien, la disciplina es para tu bien. No menosprecies, no desprecies la disciplina que Dios te impone a través de sus siervos. Porque ¿cómo impone hoy Dios la disciplina? O a través de sus siervos, de los ministros ungidos, elegidos que Él ha puesto para la edificación de la iglesia. Y edificar significa una persona que está siendo edificada, entiende lo que es la disciplina y la acepta. Entonces tenemos que hacer todo lo contrario. Todo lo que Dios hace en nosotros es bueno, es para nuestro bien, no es un antojo de Él. El buen padre enseña a sus hijos y los disciplina, ¿verdad? Si no, no somos buenos padres. Si tú eres un padre que permite que tu hijo haga lo que quiera, no eres un buen padre. Luego saldrá un hijo malo, pero la culpa no es del hijo, es del padre, porque no lo ha sabido enseñar. La Biblia enseña, dice, instruye, prepara al niño en su camino, al niño, al pequeñajo, y aun cuando sea mayor, no se apartará del camino que tú le has enseñado. Pero claro, eso sirve para lo bueno y para lo malo. Si tú le enseñas el buen camino, él va a seguir, aunque tenga quizás sus desvíos, sus tentaciones, él va a seguir porque las promesas de Dios se cumplen. Si tú lo has instruido bien, va a volver si se ha ido o se ha apartado, porque las promesas de Dios se cumplen, estoy seguro.
Ahora, si lo instruyen mal, pues va a ocurrir lo mismo, la ley de la siembra. Lo que sembramos, eso recogemos. Por tanto, no cometas el error, sé humilde y abandona tu orgullo y tu soberbia. Nunca apagues al Espíritu Santo y no lo desprecies cuando te dice de una forma directa o a través de sus ministros: no camines por ahí, vas mal. Eso que piensas y crees no es lo correcto. Cambia de rumbo, ese no es el camino que debes seguir. Cuando oigas que te dicen algo, que te corrigen así, o te dicen no estás en el sitio, no estás en el lugar apropiado, no seas necio, sé sabio y acepta lo que te dicen y cambia, ponlo por obra. Cuando el Señor te disciplina así, te exhorta de esta manera, obedece. Y así Él podrá cumplir su propósito en tu vida y serás bendecido. Y además te va a usar en el avance de su reino. Muchos quieren ser usados por Dios, pero no aceptan la disciplina. Y eso es algo que no cuadra. Cuando aceptamos la exhortación y la disciplina de Dios, podremos tener una buena relación de intimidad con Él. Si no aceptamos la disciplina del Padre Celestial, nunca vamos a poder tener una buena relación con Él, ¿verdad? Es como si tú no te llevas bien con tu padre. Si tu padre te corrige y tú no haces caso. No hay intimidad, no hay comunión, ¿verdad? Con Dios ocurre lo mismo. Si tú no obedeces, si tú no reaccionas a la exhortación y a la disciplina que Dios te impone, jamás vas a poder tener una buena relación de intimidad con Él. Es imposible. Deja, por tanto, el orgullo, sé humilde y permite que Dios te corrija y te discipline. Será una gran decisión que traerá bendición a tu vida, porque el Señor, al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Dios corrige y castiga a sus hijos porque es un buen Padre y nos ama. Amén. En su sentido, digamos, amplio, la disciplina de la Iglesia puede ser tanto formativa, quiero explicar un poco, aunque esto es un tema para dedicarle mucho más tiempo, pero voy a dar unas pinceladas sobre la aplicación de la disciplina. En un sentido amplio, la disciplina de la Iglesia puede ser tanto formativa como correctiva. Hay dos enfoques en la disciplina. La disciplina formativa de la Iglesia consiste en la enseñanza y el entendimiento de los creyentes en relación a sus responsabilidades como cristianos y miembros de la Iglesia. Se les debe enseñar a los miembros de la Iglesia cuál es su responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, y eso se le llama también disciplinar. Entendemos, ¿verdad? Y a esta enseñanza y entrenamiento se le puede llamar disciplina, digamos, preventiva, para evitar el problema de la disciplina correctiva, que ahora veremos. Porque la enseñanza de la palabra, escuchar bien, es un antídoto adecuado para todo tipo de pecado. Enseñar la palabra de Dios, enseñar las consecuencias del pecado, enseñar las responsabilidades que tenemos en la Iglesia, a eso se le llama disciplina formativa. ¿Estáis entendiendo? Esto puede ser, las clases de discipulado puede ser una disciplina, que aceptemos la disciplina y que pongamos por obra lo que aprendemos. ¿Estáis comprendiendo? El problema es que la disciplina formativa no siempre impide el pecado entre los que son miembros de la Iglesia. O sea, puede personas que estén aprendiendo, recibiendo la palabra de Dios, que se les enseña, pero pueden pecar o pueden estar viviendo en pecado. ¿Estáis comprendiendo? Hay personas que viven en pecado y vienen a la escuela bíblica y están recibiendo esa enseñanza. Están recibiendo disciplina. Disciplina, vuelvo a repetir, formativa.
Pero eso no te impide, la disciplina formativa no te impide, si tú no quieres, dejar el pecado. Por eso, debido a esta triste realidad, cuando se observa entre los cristianos una conducta pecaminosa, y llamo cristianos y creyentes, de una forma pecaminosa, de una forma deliberada, o sea, sabiendo que se está pecando, y sistemática, que quiere decir haciendo del pecado un hábito, una costumbre. Vienen a recibir disciplina formativa, pero siguen viviendo en pecado. Y entonces es el momento para aplicar la disciplina correctiva. No sé si me estáis siguiendo. Si vemos que a una persona está viniendo a recibir disciplina formativa, que viene a la escuela bíblica, que viene a las reuniones, que va a las células, pero sigue viviendo en pecado, es el momento de aplicarle la disciplina correctiva. El prohibirle orar, el prohibirle que se acerque a la Santa Cena. ¿Estáis comprendiendo? En tal sentido, la disciplina podría definirse, la disciplina correctiva, como un proceso de intervención mediante el cual una iglesia, a través de sus ministros, guía a un cristiano que ha caído en pecado por ignorancia, por desobediencia o porque vive en pecado a sabiendas, provocarlo a que se arrepienta, aplicándole la disciplina correctiva. ¿Estáis entendiendo? Decirle, mira, esto que haces no está bien y por eso te tengo que corregir, te tengo que poner la disciplina correctiva y tienes que aceptarla. Y entonces en ese periodo se observa si ese hombre o esa persona o esa mujer ha aplicado y ha entendido que la disciplina correctiva le obliga a cambiar de la forma de vivir y de dejar el pecado. ¿Me seguís? ¿Estáis entendiendo? Luego, si hay alguna duda, me preguntáis. Por eso, el arrepentimiento, a través de la disciplina correctiva, va a traer la restauración de esa persona, que es lo que se propone la disciplina, restaurar a la persona, no destruirla, todo lo contrario. Tanto la disciplina formativa como la correctiva, el enfoque es restaurar a la persona, no destruirla. Y muchos no aceptan la disciplina y acusan al que la aplica de injusto, cuando es algo que Dios ha instituido para nuestro bien, para que si vamos por un camino equivocado, haya alguien que nos diga, cambia de sentido, como nos dice el GPS cuando nos equivocamos, ¿verdad? El GPS nuestro, sabéis cuál es, ¿verdad? El Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo que nos dice, que nos muestra, estás en un error. Nos lo muestra, pero no nos impide que sigamos por nuestro camino, porque Dios no va a usurpar tu voluntad jamás. Él te va, a través del Espíritu Santo, te va a dictar lo que debes hacer y qué camino debes seguir, pero no te obliga a que lo sigas. Eres tú quien decide. Por eso, repito, Dios no condena a nadie. Somos nosotros que nos condenamos por nuestra terquedad. En Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2, Pablo declara y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego el versículo 2, clave en este tema, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hay quien dice que ahora no tenemos ley, que la ley ha desaparecido, que estamos en la época de la gracia. Estamos en la época de la gracia, porque la gracia es Jesucristo que vino a esta tierra y nos concede la salvación mediante nuestro arrepentimiento y nuestro aceptarlo como Señor y Salvador personal. Pero estamos bajo otra ley, que es la ley de Cristo, la ley del amor. Y el amor conlleva
el sobrellevar las cargas los unos de los otros, ayudarnos mutuamente. Y una de las maneras de ayudarnos mutuamente es exhortarnos a cambiar de vida. Si observamos que un hermano está haciendo mal. Pero hay que llevar mucho cuidado. Hacerlo con mansedumbre, con amor, con misericordia, pensando que tú puedes ser el siguiente en caer. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Estás comprendiendo? Si vemos que otro creyente, digamos un hermano en la fe, está dominado por algún pecado y no lo puede dejar, nosotros, nuestra obligación es, y si vivimos en el Espíritu, que eso es importante, porque si no andamos en el Espíritu es imposible que podamos hablarle a nadie ni exhortarle a nadie, deberíamos ayudarle a volver al camino correcto y hacerlo, eso sí, con amor, con ternura, con humildad, y tengamos también mucho cuidado, como nos exhorta Pablo, de no caer nosotros en la misma tentación que ha caído ese hermano. Actuando así, estaremos obedeciendo la ley de Cristo, que es, como he dicho, la ley del amor. Por tanto, resumiendo el concepto de disciplina, la disciplina de la Iglesia tiene como fundamento básico el hecho de que Dios disciplina y corrige a sus hijos porque los ama. Digamos que ese es el resumen, el concepto básico de lo que es la disciplina. La disciplina de Dios debe ser vista como algo bueno. Por dos razones, entre otras. Primero, por un lado, es una muestra de su amor, pues dice el Señor, al que ama, disciplina. Y en segundo lugar, el resultado. ¿Cuál es el resultado de la disciplina? El provecho espiritual para aquel que ha sido disciplinado. En vista de que dice, nos disciplina para nuestro bien, para que podamos compartir su santidad. Amén. Bien, pues vamos a empezar otro tema, otro de los beneficios y las bendiciones que recibimos por ser hijos de Dios, gracias a su paternidad. El amor del Padre en adopción nos llena de gozo por medio del poderoso nombre de Jesús y de su promesa de regresar. Los hijos de Dios creemos en las promesas de Dios, ¿verdad? Y creemos en las promesas de Jesús. Jesús es Dios, cuando Él dijo que volvería. Eso nos debe, a los hijos de Dios nos debe llenar de gozo, pensar que la promesa de que Jesús va a regresar se va a cumplir también. Igual que se cumplió la primera vez que vino, se va a cumplir la segunda. Dice Juan capítulo 16, versículos 26 y 27, dice el propio Jesús, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. La promesa de Jesús, del cambio de la tristeza en gozo. Jesús habla a sus discípulos, y esto es de aplicación para nosotros, de lo que tenía que ocurrir con Él. Les estaba contando lo que tenía que padecer. Les dice a sus discípulos que iban a llorar e iban a lamentar por lo que le iba a suceder a Él. Y que el mundo incrédulo se iba a alegrar, les estaba diciendo. Y sigue diciéndoles, vosotros lo lamentaréis, pero vuestro dolor se va a convertir de pronto en una alegría maravillosa, que es el gozo de creer en su regreso. ¿Verdad? Esta es una promesa grande y maravillosa. Y luego Jesús añade y les hace una simbología. Dice, será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida a esta tierra, a este mundo. Así que ahora tenéis tristeza, dice Jesús. Muchos ahora podemos tener tristeza porque estamos viviendo una época muy difícil, con muchos problemas, mucha necesidad,
mucha apatía, mucha falta de avivamiento. Podemos estar tristes por eso, ¿verdad? O por las circunstancias que estamos atravesando, de guerras, de tantas cosas que están ocurriendo. Pero, dice, así que ahora tenéis tristeza, pero volveré a verlos. Vendré de nuevo, regresaré. Aquí tenemos la promesa de su regreso. Entonces dice, os alegraréis y nadie os podrá robar esa alegría, ese gozo inefable. Inefable es algo que no se puede expresar con palabras, un gozo que sobrepasa cualquier gozo, cualquier alegría, porque gozo es alegría en el alma, en nuestro espíritu. Tú puedes tener alegría por cosas que te ocurran, pero la alegría del mundo es una alegría pasajera, pero el gozo permanece, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, es aquello que nos da fuerza, es alegría en nuestra alma, que a pesar de las circunstancias, de los problemas que atravesamos, sabemos que el Señor va a regresar a por nosotros y que nos va a llevar con Él a su presencia eterna, ¿verdad? La eternidad no es lo mismo que la vida eterna. ¿Lo sabíais? Eternidad significa que no hay principio ni hay fin para el ser humano creyente o no creyente. Y la vida eterna es el futuro de los creyentes, la eternidad con Cristo. Porque la eternidad puede ser con Cristo o sin Cristo. Porque los seres humanos físicamente mueren, pero el espíritu no muere. Sean creyentes o no sean creyentes. Lo crean o no lo crean. ¿Estáis comprendiendo? Por eso los creyentes tenemos vida eterna. Somos eternos. Pero la vida verdadera, la vida auténtica, la vida eterna que, como he dicho antes, Dios quiere que empecemos a disfrutarla aquí y luego la excelencia de la vida eterna en su presencia por toda la eternidad. En ese día, dice Jesús, pedirán en mi nombre. Y no digo que pediré al Padre de parte de vosotros, ya que el Padre mismo os ama profundamente, porque vosotros me amáis a mí. ¿Amamos a Cristo, hermanos? Le amamos de verdad. Hemos creído en Él. Sabemos que procede de Dios. Por eso el Padre nos ama, porque creemos en su Hijo. ¿Sabéis cuál es el pecado de los pecados? De ahí manan el resto de los pecados. No creer en Jesucristo, no creer en Cristo. Ese es el pecado que vino cuando Juan el Bautista vio venir a su primo Jesús, su primo carnal. Le dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo es no creer en Jesucristo. Cuando se cree en Él, el pecado desaparece, porque Él cargó con el pecado para nuestra salvación, para nuestra justificación, para declararnos inocentes. Estas palabras de Jesús son de completa aplicación para nosotros hoy. ¿Lo creemos de verdad? ¿Creemos en el Hijo? ¿Creemos en Jesús? ¿Amamos de verdad a Jesús? Porque una cosa es decirlo de boca y otra cosa es demostrarlo. Amar al Señor hay que amarlo como Él dice que hay que amarlo, no como yo intento o digo que le amo. Amar al Señor es amarlo sobre todas las cosas, ponerlo en primer lugar en todo. Amarlo con toda nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestra alma. Amarlo con todo nuestro ser. Esa es la manera de amar a Dios. Si lo amamos así, que es como Él nos ama a nosotros, tenemos la garantía de la vida eterna. Tenemos la garantía de esa paternidad de Dios se haga efectiva nuestra herencia. Porque, repito, los hijos son aquellos que heredan. Y nosotros tenemos una herencia en Cristo. Y no, como repito, nos anticipa una parte de esa herencia. Hay personas cristianas que viven una vida mediocre, una vida
sin fuste, como yo suelo decir. Y Dios quiere que vivamos una vida plena, abundante, un anticipo de la vida eterna. Y luego la plenitud de la vida eterna ya en la presencia de Dios. Hermanos, termino. Las palabras de Jesús, estas palabras de Jesús, estas palabras que dicen aquel día, pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis demostrado que me amáis. Le hemos demostrado que creemos en Él y por tanto Dios el Padre nos ama. Así que apliquemos estas palabras de Cristo a nosotros hoy, porque la Biblia está escrita para la Iglesia, para los creyentes. A veces pensamos que la Biblia es para los incrédulos, pues si la Biblia no la leen los incrédulos, ¿verdad? Hasta que se convierten, que empiezan a leerla, hasta que forman iglesia. Entonces la Biblia está escrita para la Iglesia, para enseñarnos, para instruirnos, para disciplinarnos. Así que lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con otro tema de bastante importancia, que es bienaventurados los que lloran. Hay una gran bendición. ¿Sabéis por qué somos bienaventurados cuando lloramos? ¿A que no lo sabéis? Porque Dios nos consuela. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.